Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Y para mí es un honor tener en esta séptima sesión ordinaria al miembro del número del arquitecto Manuel Huerta Gil. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Hoy no está con nosotros el arquitecto Rafael Pardo. Yo estoy en representación de él, siendo hoy martes 6 de febrero del presente año, a las 17 horas, declaro iniciada la séptima sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, la cual tiene el honor de presentar en diálogos de arquitectura al arquitecto Manuel Huerta Gil. Me permito dar una muy breve semblanza de nuestro invitado. Manuel, ahora sí vamos a hacer una buena semblanza de nuestro invitado. ¿Sí? Manuel Herrera Gil nace en Minatitlán, Veracruz, en 1966. Realiza estudios de maestría en arquitectura en Los Ángeles, California, en el Southern California Institute of Architecture, SCI, Science in Sí, es SciArc. Sí, SciArc. se dice SciArc. ¿Quieres? ¿Perdón? Perdón. Me está mejor el micrófono. Luego de estudiar su licenciatura en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde obtiene la mención honorífica y premio a la mejor tesis del año. Ha sido catedrático en la Universidad de Texas en Austin, Universidad Iberoamericana Santa Fe, Universidad Veracruz, Villarrica y Universidad del Valle de México, Veracruz. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Veracruz desde el 2021. Obtuvo la beca nacional del FONCA Conaculta de Jóvenes Creadores de Arquitectura 1999-2000, la beca PECDA Veracruz de Creadores de Arte con trayectoria en 2014. A partir del año 2015 es miembro nacional del Sistema de Creadores de Arte del FONCA Conaculta, beca de investigación acerca de arquitectura de bordes. Es socio fundador de la firma Taller 1005 en la ciudad de Veracruz. Ha obtenido diversos reconocimientos, como la mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Veracruzana 2001, medalla de plata y medalla de oro en la Bienal de Arquitectura Veracruzana 2010, premio a la mejor obra de remodelación en la Bienal de Arquitectura del Sureste 2013, su trabajo de investigación Arquitectura de Bordes de su beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA, fue escogida como uno de los 12 trabajos trabajos de despachos nacionales que representaron a México en la Bienal de Arquitectura de Argentina. En octubre de 2016 obtiene medalla de oro y medalla de plata en la Bienal Regional del Golfo 2017. Primer lugar, categoría de espacios públicos del Premio Nacional Interceramic 2017. Obtiene el tercer lugar y el Premio Nacional al Valor Social en la categoría Espacios Colectivos en los Premios CEMEX 2017. Obtiene 2 medallas de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2018. Mención de jurado en Premio Interceramic 2018. Finalista en concurso Obra de Año Expansión. Segundo lugar en el Premio Firenze Entre Muros 2018 y 2 primeros lugares de Premio Noldi Shrek en el 2018. Su oficina obtiene el primer lugar en el concurso 10 Despachos 2019 de la revista Obras. En octubre de 2019 obtiene mención honorífica en la Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo y Arquitectura, además de una mención de honor en el Premio Interceramic 2019 y premio a la mejor obra residencial en la Bienal de Arquitectura 2021. Ya casi acabamos y eso que fue un resumen, pero ya falta muy poco. Ha sido jurado en la Bienal de Jóvenes Arquitectos 2019, el Premio Noldi Shrek 2011, Bienal de la Arquitectura Yucateca 2022, de Tabasco Regional Aguascalientes, tutor de beca PECDA Aguascalientes, jurado y tutor de la beca de Jóvenes Creadores del FONCA, Bienal Tabasco 2023, Bienal Regional de la Zona Bajío 2023. Cuenta con diversas publicaciones de su obra profesional e investigación teórica en suplementos impresos como Arquín Arquitectura Latinoamericana, Enlace Bitácora Arquitectura Mexicana e Interiorismo, Revista Local,
así como publicaciones digitales como Arts Daily, Logos, Russia Arts and Architecture y Home Design. Sus proyectos de casa de abuelo y bomberos de Boca se publicaron en la revista Hinge Magazine de Hong Kong, China y Lo Mejor del Siglo XXI, Arquín. Y el proyecto del jardín funerario se publicó en la revista Enlace, Colombia, de este año. Ha realizado más de 40 conferencias, ha realizado conferencias en más de 40 instituciones culturales y universidades del país, así como en la Universidad de Texas, Austin, donde por 20 años sostuvo un intercambio académico anual con el taller Estudio México de dicha universidad. Cedo la palabra al secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Veracruz, el doctor Joel Olivares, para que nos explique de forma contextual la obra del arquitecto Manuel Herrera. Joel. Todas las intervenciones que hemos tenido, el poder leer una obra de arquitectura, pero a la vez fundamentarla en cuanto a sus orígenes, tiene más que nada la idea de poder pues hacer lecturas mucho más allá de un estilo, de una forma arquitectónica o incluso de una corriente. Y esto es porque cada arquitecto que hace su obra, digamos, no está pensando en ninguna trascendencia, sino simplemente en un problema y en un tema a resolver que por supuesto tiene todo una, una expresión en cuanto a su formación, en cuanto a su visión de lo que es la arquitectura. En este caso, lo que estamos haciendo en la academia es encontrar obras excepcionales, obras que son pues, de una materia notoria y que aportan hacia la arquitectura. De esa manera es como un reconocimiento y a la vez una premiación que no hemos logrado porque somos como muy, apenas están haciendo este tema de la academia, pero la idea es poder hacer una colección de todas estas obras que se hacen aquí en Veracruz y también darles una categoría en cuanto a premio, ¿no? O sea, y de esa manera que se pueda tener una, pues un catálogo de obras y que se pueda, incluso con un mapa, poder a las personas que les interese conocer en vivo las obras, puedan saber dónde están, o saber si se pueden visitar y reconocer. Es decir, la manera de poder promocionar la arquitectura es haciéndola legible. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, la manera como lo hacemos es que a partir de esta presentación de las obras con estas imágenes que nos has enviado, lo que hacemos es buscar no una referencia, digamos, pues, insisto, de estilo o simplemente inmediata, ¿no? Sino encontrar los orígenes. Entonces, eso ha sido básicamente pues una tarea mucho más allá. Y lo que a mí me sorprende es que cada obra, aunque pueda parecer que forman parte del mismo nivel y de la misma época, pero cada quien le da un sentido distinto. Y eso es lo que va siendo interesante, no solamente hacer esta lectura de obras, sino elaborar eh, básicamente una teoría de la arquitectura contemporánea, que eso es básicamente lo que nos da. Entonces, insisto, lo que vamos a ver no está escrito, o sea, porque los que han escrito acerca del minimalismo, incluso partimos de un tema que lo vemos bastante cuando buscamos en Internet, que es el minimalismo, inmediatamente un referente, Inés Van der Rohe. Inés Van der Rohe no es minimalista. O sea, digo, la disertación que hago básicamente está en ese sentido. Y no es porque no sea
intencionalmente, sino porque está en otra época, ¿no? El minimalismo es un movimiento que aparece ya, digamos, por los 60s en el arte y en la arquitectura, casi en los 70s, ¿no? Entonces, mm, tiene otro sentido. Y empezar a ver el origen del minimalismo, pues podemos llegar a las pirámides de Gizeh, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pues, digo, están ahí las pirámides, pues son minimalistas, ¿no? Entonces, no es que sea un término, digamos, banal, ni siquiera que simplemente diga, bueno, pues todo lo que es cuadrado es minimalista, ¿no? O lo que está en aparente de concreto es minimalista. No es fácil, ¿no? Y lo que pretendo explicar es que el minimalismo tal vez es el movimiento del posmoderno, porque todos forman parte del tema posmoderno, pero es el más complejo. O sea, no es el más simple, sino a la vez es el más complejo, porque aparenta simplicidad que no la tiene. La complejidad la tiene en otros sentidos. Bueno, hice este cuadro, insisto, este ya es una síntesis, porque la presentación que tenía hablaba acerca de cada uno de los autores, etcétera, etcétera, pero sí va al doble la presentación. No, no es para tanto. Entonces hice un cuadro sinóptico de, de por dónde va el minimalismo, ¿no? Y entonces, el origen que he encontrado hasta este momento, y lo propongo, básicamente está en esta obra de Peter Benz, son los talleres de la AEG, en Berlín, que sería, digamos, lo más antiguo de lo que podría llamarse minimalismo. ¿Y por qué se trata de esto? Porque en esta época que estamos hablando en el siglo XIX, donde se hace este edificio, pues no, esto es básicamente como uno de los principios del moderno. La idea del moderno, quitar todo el tema de neoclásico, y aún así aparentemente están los casetones, pues, que aparecen sillares, y ya es de concreto, ¿no? Entonces, pero aquí básicamente el tema de lo que hace Peter Behrens es llevar la arquitectura a un lugar donde no se estila, que son las fábricas. Y entonces hace un edificio que parece un templo griego, ¿no? Pero en una fábrica. Y mete el vidrio, lo que Gropius después lo va a traducir como el muro de vidrio, ¿no? Este, para la arquitectura. Y bueno, tan simple es, y la razón por la que Peter Behrens sería así como la parte más originaria de lo que puede llamarse minimalismo, o sea, porque es todo un movimiento que va a aparecer y se va a ir alimentando y acondicionando hasta casi los 70, ¿no? Entonces, pero podemos hacer esa distinción, ¿no? De que hay tres factores, que es lo que estamos marcando aquí. Uno es en cuanto a la forma, la tecnología y los acabados, el minimalismo, ¿no? Por eso aparece todo este tema del concreto, los aplanados o las formas geométricas. El otro es la geometría básica, ¿no? Que podemos ver. Es decir, por esa línea de tiempo podemos verlo en sentido horizontal, ¿no? Con Wright, que es de los primeros es decir, en el moderno es el primero que elabora esta tecnología, ¿no? de industrialización en la arquitectura y la geometría básica. Eso está en los dos líneas. Y con su obra del Museo de Guggenheim, ya está en la época del moderno, ya podríamos incluso verla como minimalista completamente, ¿no? Y después está Le Corbusier con Firminy, el convento de Firminy, donde tiene todas las características del minimalismo contemporáneo. Pero también está el movimiento metabólico con la Expo 69 de Montreal, Habitat, donde tiene todas esas características que ahorita podemos marcar como minimalistas, pero no son minimalistas.
todavía no. O sea, todos son antecedentes. Minimalismo es trabajando y con esta casa, la casa Suma, eso ya es con mucha intencionalidad. Es decir, ¿qué es lo que hace? Lo que es antecedentes, ¿qué es lo que va a producir este movimiento minimalista? Y el minimalismo en sí, la conciencia del código. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no podemos simplemente, pues, insisto, ver dónde hay minimalismo. Pues, insisto, en las pirámides de Gizeh hay minimalismo, ¿no? Pero no puedes llamarlo minimalismo. El término minimalista aparece hasta en los años 70. Entonces, en ese sentido, en la geometría, está Wright, está el constructivismo ruso, que podemos ver ya una idea muy clara del minimalismo, pero a partir de Peter Behrens, Le Corbusier y con el Museo de Arte Occidental de Tokio y Mies van der Rohe. Que podemos ver algunos elementos y sí, por supuesto, el uso del vidrio esmerilado en la arquitectura lo propone Mies van der Rohe, pero básicamente todo su tema es traducir a Wright en el tema de la espacialidad y la espacialidad geométrica, ¿no? Y eso es lo que leen los europeos en 1910 cuando Wright hace la exposición de su obra, ¿no? Entonces, en esas dos líneas podemos entender, digamos, qué es lo que va a generar este movimiento. Pero hay una zona que es la intermedia, que es lo que se llama como arquitectura emocional, ¿no? Con Luis Kant y con ¿cómo se llama? Geritz, Matías Geritz, ¿no? Con Matías Geritz. En la obra de Matías Geritz vemos todos los elementos en otro sentido, en poder escabullirse del contexto para hacer una arquitectura integral, con efectos perceptivos, como lo hace Luis Kahn con ese efecto de la luz, del atardecer, con el agua, ¿no? Entonces, traduce, es por eso, insisto, el minimalismo va a tener otros aspectos como más metafóricos o más emocionales, ¿no? Que simplemente de la forma, como se plantea simple, como un elemento de estilo, ¿no? O de tecnología de la construcción. ¿Dónde tiene parte luz? Arquigram. Arquigram va a ser el que experimenta una arquitectura del futuro y es el que hace la diferencia entre la arquitectura del moderno y del postmoderno. Entonces, de ahí nacen dos exponentes. Uno es Zaha Hadid con Estación de Bomberos, ¿no? Y el otro es John Paul. Entonces, hace esta tienda, o sea que no tiene nada que ver con el concreto y no tiene nada que ver con su contexto, ¿no? Pero lo hace en un área que no es, de hecho es una remodelación, porque es un edificio neoclásico, ¿no? Pero lo hace en un sentido de arquitectura interior, ¿no? ¿Cómo lo hace como arquitectura interior? Pues llamando la atención a través del silencio, ¿no? O sea, no quiere pasar desapercibido como lo podría ser el Museo del Eco. Si no tuviera esa placa, no se sabe uno qué cosa es ahí. Sino hace, hace un llamado con el silencio. Exactamente, es una anomalía, porque ¿qué comercio? O sea, si todos los comercios están colocando en los aparadores, compre, vean, y no es totalmente, hay una transparencia, sabes que hay un comercio, una tienda de ropa, pero no la ves. Entonces, pero hay esa visión de que hay adentro, ¿no? Hay
no está totalmente cerrada, ¿no? Sino a las personas les llama mucho más la atención, se ven impresionantes, ¿no? Todo en vidrio y con esa luz transparente y los colores que hay detrás, y la gente tiene que ser especial. Aquí es donde se va a generar el lenguaje. Maxwell, él estudió en Bauhaus y después él dirige la escuela de Ulm, donde a través del diseño industrial es donde va a generar este movimiento que se llama del buen diseño, Good Design. Y nosotros podemos ver todas estas imágenes de productos de diseño contemporáneos. No solamente contemporáneos, sino pues propositivos, ¿no? Todavía para el futuro. O sea, la vajilla atemporal, exactamente. Es, pero ahí está el génesis del minimalismo. Por eso, insisto, no es un movimiento conciliador, un movimiento, digamos, que, que sea, pues eso, conciliador, sino es un movimiento radical. Por eso es complejo, ¿no? Es idéntico al deconstructivismo, pero en el otro sentido. El deconstructivismo es orden del caos y el minimalismo es el espacio, la conciencia del silencio. Esa es la diferencia. Y entonces, a través de las figuras geométricas simples, que son universal, a través del mínimo de elementos de la simplicidad, ¿no? Y a través, básicamente, de ocultar la estructura. O sea, no parece que se pueden caer, ¿no? No hay estructura. Y lo más impresionante es el cochecito ¿no? Hecho más o menos en los 50. Entonces, digamos, no existe todavía. Aquí es donde es decir, a través del diseño va a aparecer la escultura, la pintura y la escultura es lo que más es relacionado a la arquitectura. Y entonces, no porque desde el origen del movimiento moderno, con las vanguardias, lo que se buscó básicamente es la abstracción, ¿no? Y se logra desde Malevich, con el constructivismo, ¿no? Con el cuadrado blanco sobre fondo blanco, es el máximo de abstracción, ¿no? Pero aquí es la conciencia, allá es la exploración, y esa es la búsqueda de eliminar todo lo retórico del discurso plástico, ¿no? Pero aquí viene básicamente la abstracción en sí, ¿no? Entonces se presenta un cubo metálico simplemente, pero con todo un acabado que lo ves hermoso y fuera de escala. De ahí el paso a la arquitectura es bien simple, pero tenemos antecedentes. Insisto, todos estos parecen minimalismos, pero no son minimalismos. O sea, son movimientos que, que van evolucionando la arquitectura de moderno, ¿no? En cuanto a su tecnología. Y la arquitectura metabólica proviene básicamente de actividad. O sea, son dos movimientos que se autoalimentan entre sí. Uno a nivel de exploración, digamos, urbana, y el otro a través de la exploración creativa. Pero a la vez se producen estas obras, sobre todo con Kenzo Tange. Kenzo Tange va a ser el líder de este movimiento. Todos fueron sus alumnos, ¿no? Y básicamente en la academia. Aquí es donde empieza y está en la fecha, 1969, con la Casa Osuma. Esta es la primera obra que he encontrado minimalista, ya con una conciencia. ¿De qué se trata entonces este tema de minimalismo? ¿No? Se está en Japón, es un callejón, son casas muy pequeñitas, ¿no? Están separadas, o sea, no están absorbiendo, tienen como
40, 50 centímetros de cada lado, abierto, básicamente por los terremotos, ¿sí? Hay una norma para que no se golpeen entre sí, ¿no? Pero entonces está hecha todo de concreto. Es un callejón muy ruidoso, muy comercial, entonces el dueño prefiere aislarse, ¿no? Y entonces, pero está muy relacionado a esta obra de Donald Judd, de 1969, este es el 76, esa es la obra de Judd como escultura, y estamos aquí en 1976, donde ya empieza cada banda a hacer este tipo de arquitectura, básicamente recorriendo Le Corbusier y recorriendo Wright, pero además recorriendo Mies van der Rohe, ¿no? Entonces, él conjuga todo este tema de los tres, ¿no? Y va a producir esta obra. Es una obra de interior. Lo de afuera no hay ventanas, son puros muros. Y entonces es una arquitectura de interiores que logra introducir aire, luz y ventilación a través de un patio. Y entonces donde cruzan, el patio está abierto, tiene lluvia, tiene sol, ¿no? Pero forma parte de la fenomenología de vivir en casa. O sea, nosotros estamos viendo siempre el confort, el resguardo, la, digamos, la simplicidad funcional, y este simplemente lo deja fuera, son dos áreas, ¿no? Y cruzas el patio, llueve, trueno, de noche, de día, con sol, lo que sea, porque forma parte de un cotidiano. Y estas tres obras, por ejemplo, es lo que hace excepcional al Tagando y al minimalismo, ¿no? Como una arquitectura emocional, donde hace la iglesia de la luz, la iglesia del agua, y obra en base a este círculo, de lo que se ve básicamente es el espacio. Es decir, va a extraer de toda la arquitectura, porque esta obra es del Panteón Romano contemporáneo, ¿no? Entonces, extrae de todos estos y hace básicamente, o sea, para que esta sea una arquitectura emocional, tiene que ser una arquitectura femenina. O sea, incluye los fenómenos dentro de la arquitectura. Y aquí es donde podemos evaluar la diferencia entre Mies van der Rohe, que por su frase, menos es más, pero se refiere a la economía, ¿no? Racionalización de la estructura y a la funcionalidad, ¿no? Porque la máquina de habitar es funcional, pero la arquitectura emocional es incongruentemente perceptiva, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué razón? No vemos estructura, vemos un muro de esmerilado, que está esmerilado, pero no vemos la estructura, no vemos las columnas, están, pero no las vemos, ¿no? Y sí vemos un macizo todo de concreto en medio, es decir, arriba, abajo, vemos transparencia, ¿no? Y arriba igual transparencia y el macizo de concreto. O sea, nos crea inestabilidad perceptiva, ¿sí? Entonces, es una incongruencia como un lenguaje, pero perceptivo. Pero ese es el reto del minimalismo, provocarte emociones. Y bueno, aquí ya vemos tipos de minimalismo, como el de Alberto Campo Baeza, que es muy mediterráneo, un lenguaje muy mediterráneo, muy Le Corbusiano, ¿no? Pero llevado al silencio. Aquí vemos la composición, muy parecido al tardo moderno, el encuadre, ¿no? Donde vemos claramente el enfoque de ubicar el encuadre y sobre todo el tadaondo con el cuadrado, ¿no? Y esta obra que no, desgraciadamente en Pinterest no aparecen los nombres, pero me llamó muchísimo la atención, aquí se pone así como en grande, porque es una de las características del minimalismo, de la iluminación.
Es decir, la obra no se ilumina o más bien, no ilumina hacia afuera, se ilumina hacia adentro. Y esa iluminación puesta en ese sostén de ese bloque que es el que hace el puente, el que produce esta espacialidad de este elemento, ¿no? Nos hace que esta arquitectura esté sobrepuesta en ese muro de piedra, ¿no? En esa especie de loma, y que invadan el espacio exterior a través de esa gran columna, ¿no? Pero exactamente donde se une la luz. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues deja un perfil, ¿no? O sea, un borde, ¿no? Hacia adentro, para que la luz no se vea, ¿no? Sino simplemente ilumine, pero con toda la intencionalidad para que la arquitectura flote, ¿no? Entonces, insisto, esos detalles no son tan constructivos, tan del moderno, tan estructurales, sino es al revés, es para disipar el ensamble de la estructura, para que no se vea literalmente fuerte, sino al contrario, se vea débil. Y esa es la provocación del minimalismo. Y bueno, la arquitectura interior, porque al, al limitar todo el exterior, los efectos perceptivos van a través de la luz, a través del espacio, a través de eliminar el máximo de muebles, de elementos que retóricos, ¿no? Como una cocina, ¿no? Con ese domo que parte la losa en dos, ¿no? O esas dobles alturas, ¿no? O todo el espacio en blanco que nos hace la continuidad entre el piso, el techo, el muro, y vemos, por ejemplo, en esta construcción de medio, donde se disipa, ¿no? Ya no vemos la línea entre el muro y el techo, ¿no? O sea, no la observamos, ¿no? O sea, se disipa, se va disipando la escalera en blanco. O sea, se requiere como más sensibilidad y más descanso de poder meditar, de ver la arquitectura a través del silencio. Y bueno, la luz. Insisto, aquí el piso desaparece por lo limpio, lo brillante, ¿no? Con ese, esa cortina de luz que nos va a confundir la zona de espacio, o sea, digamos, lo hace borroso, ¿no? Entonces vamos a decir muy grande o muy pequeño, ¿no? O en esta composición, esta es una casa de adultos, o sea, la casa de la abuela, ¿no? Y donde el patio, digamos, el- el- la entrada, lo que es el vestíbulo, es también como una especie de iglesia, ¿no? Es un gran patio cubierto, pero los efectos de luz que se producen, ¿no? Es cambiante, ¿no? Dependiendo cómo va el día, va a cambiar, y de profundidades y de la composición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que toda esa forma que nosotros vemos sólida, con texturas o con una simplicidad tal, lo único que hacen es cómo rebota la luz. Y con la luz se hace la composición. Y bueno, estos son minimalismos no aparentes, o sea que los podemos confundir con otras cosas. Entonces, la obra de Toyo Ito, aquí, el barroco, pues es minimalista, no solamente que está hecha con otras formas, ¿no? O la de Joseph Ameuro, con el hilo de Beijing, ¿no? ¿Por qué razón? Por la textura. Y la textura lo que nos va a dar es un acercamiento perceptivo de la forma. Y sobre todo esta obra, la parte de abajo, que es una viñetería, unas bodegas de vino en España, ¿no? Donde aparece en este gran campo de uvas,
aparece esta pieza, ¿no? Que no es, que hace lo mismo de Peter Behrens, ¿no? De llevar la arquitectura a una galera, pero a la vez es eficiente esta galera porque da la temperatura, está en el sur de España, nos da la temperatura y la ventilación a través de los muros estos de piedra, ¿no? Que están solamente encajonados, se llaman los gaviones. Con los gaviones hace una arquitectura minimalista, ¿no? Y bueno, Herzog el Meuro, con la estación de Basilea, que es llevar esa arquitectura, ¿no? Una arquitectura de calidad hacia un tema que normalmente no lo tiene, que es una estación de ferrocarril o la torre de control, ¿no? O en Vitra, donde hace estas formas como casas encimadas, que no es otra cosa que una arquitectura que es una arquitectura escultórica, ¿no? O de diseño, más de diseño escultórico, ¿no? La metáfora de casa, ¿no? De la metáfora de casa, o retórica. Retórica, sino más bien pues, im- impresionar, pero a la vez con la simplicidad retórica de icono de casa. O esta obra que también es impresionante porque es un gran bloque y le mete vidrios reflejantes que rompen esa monumentalidad, ¿no? Exactamente, lo fragmenta, exactamente. Entonces, mete diseño, que es básicamente lo que hace. Y bueno, por último, la Zaha Hadid, ¿no? Insisto, proviene y estudia la AA, que es del movimiento Orquigram, y entonces va a producir esta obra que es, pues, siglo XXI, ¿no? Una arquitectura puente, unos acabados impresionantes, ¿no? No son brutalistas, ¿no? Sino son acabados muy de textura lisa, ¿no? Y donde ilumina ventanas son solamente de textura o celosía. Y esta última obra que, insisto, rebasa el concepto de caja minimalista. Exactamente, por eso la pongo, ¿no? Donde el piso, techo es de lo mismo, muros, no es de constructivista, exactamente, es minimalista, ¿no? Exactamente. Y entonces la idea básicamente es desvincular del esquema lo que es el minimalismo o cualquier tipo de movimiento, sino que está abierto simplemente a una exploración. Bueno, pasamos a tu obra y de lo más impresionante que hay, que para mí es esta estación de bomberos. Yo la conocí antes que ti, por supuesto. Entonces me llamó muchísimo la atención de que hubiera una obra de calidad aquí en México y aquí en Veracruz. Entonces el acabado es excepcional y sobre todo el aspecto perceptivo, ¿no? El hecho de tener una loma que elimine el primer nivel, que parezca que está flotando la pieza esta, que es muy sólida, y a la vez tenga toda esta textura, ¿no? Que elimina ventanas, que provee la iluminación, y que provoca con pequeños movimientos en el interior efectos de, digamos, de constructivistas, pero en un entorno completamente minimalista, ¿no? Y yo lo que veo básicamente de esta obra también es una preocupación ambiental en el manejo del tema del clima, en el manejo de la ventilación. Al tener esa hendidura pequeñita, el aire entra. Bueno, aquí está Enrique que tendría que estar aquí, no nos dejará mentir exactamente. Y el paso del aire este, sobre el pasto, que por supuesto lo deben estar regando todas las mañanas. Seguro, los bomberos son muy eficientes.
Sí. Entonces, hace que siempre esté un aire fresco, ¿no? Y para mí es un ejemplo, insisto, de llevar la arquitectura como Peter Behrens a un edificio que puede ser, y créeme que iba a sacar una foto del de aquí, de Jalapa, que digamos tendría que ser más importante por ser capital, pero es una barrera. O sea, nuestra idea de una estación de bomberos pues, es mostrar los autos, Los ¿no? camiones, ¿no? Los Sí, camiones, ¿no? sí. Generalmente esa es la imagen que uno tiene Icónica. muy perceptible, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí no se sabe qué es, ¿no? No se sabe qué es. O sea, yo cuando lo vi, no sabía qué era, pero fascinado con la presencia de la obra, que está en un cruce, entrando a Boca del Río, y entonces es un regalo a la ciudad. Y básicamente lo importante es la conexión muy difícil que se tiene con autoridades municipales, ¿no? Para poder hacer una obra de este tipo, ¿no? Pero el poder, Perdón. el poder Sí, convencer, el poder, digamos, motivar, pero a través de la. sí, en ese aspecto hay anécdotas muy interesante, ¿no? Porque, como bien dices, Joel, el poder llevar una propuesta que se sale un poquito de la caja, ¿no? En la parte pública, sobre todo, pues me llevó a trabajar mucho en la parte psicológica, ¿no? También. Sí, yo llegué con, llegué con mi cliente, bueno, eran varias personas, ¿no? Pero sobre todo alguno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo ya una idea de la estación de bomberos. Imagínense nada más que te lleguen así, ¿no? Y así comenzó. Pero muy respetuosamente los dos, yo le dije, ¿sabes qué? Que dame oportunidad de que yo te proponga, que yo creo que es una de las cosas más importantes cuando estás trabajando en pues en una asignación con un cliente predeterminado, ¿no? Y entonces sí hubo esta apertura, ¿no? Primero de alguna autoridad que quería que se hiciera algo diferente. Esta estación de bomberos se hizo al mismo tiempo que el Foro Boca, sí, de Michelle Rodkin. Sí, fueron los dos proyectos de la temporada, vamos a decir, ¿no? De ese tiempo. Y este tenía un enfoque más social. Digo, aunque los dos, el auditorio, que bueno, obviamente que alberga conciertos, pero este sí tenía como que el enfoque de poder entrar, ¿no? A al servicio social, porque había una estación de bomberos en el centro de la ciudad, luego otra media estación, y ya todo el sur de la ciudad no tenía una respuesta rápida. Entonces, afortunadamente, hicimos la propuesta y la respuesta que me dieron fue, mira, no me lo esperaba, pero me gustó, ¿no? Y esa fue un poquito el arranque, ¿no? De todo esto, empezar a coordinar, pues, metros cuadrados, funcionamiento. Pero a pesar de lo que se ve ahí, perdón, Joel, yo no sé si tenía yo que agarrar el micrófono. No, sí. Pero el tema fue que fue bien interesante porque partió de esta idea primero de poder generar una geometría. Vamos a decir, sabíamos que la estación de bomberos lo que involucraba, ¿no? En general, pero nos dimos cuenta, no sé, en un ratito, en una semana, que el tema era el funcionamiento, era la funcionalidad, ¿no? La fábrica. ¿Perdón? La fábrica de. Sí, es decir, tenemos un camión de 11 metros que tiene que entrar y salir abajo de eso. Entonces, parece mentira, ¿no? En esta parte que hablamos de la fenomenología, del espacio. Acabo de estar en el Museo de Antropología y me traje la poética del espacio de Bachelard, ¿no? Conectando mucho a lo que. Y hay muchas cosas bien interesantes que me recordaron muchas cosas también, pero el funcionamiento fue. Entonces, de ahí se hizo una planta libre de ese funcionamiento y posteriormente las condiciones climáticas y el programa que arriba era muy sobrado para el tamaño de estacionamiento, vamos a decir, abajo, y empezó a generar patios.
y ductos y todos estos tiros, ¿no? De aire que en Veracruz y sobre todo con los vientos nos ayudan a refrescar, ¿no? Entonces, por ahí más o menos iba el tema. A mí algo que me gustó cuando la vi la primera vez, no sabía que era tú. Cuando la vi la primera vez, lo que me gustó fue romper el arquetipo de la estación de bomberos. O sea, eso es de gente valiente, porque es muy difícil inventar un arquetipo o replantear un arquetipo de algo ya tan fincado como la estación de bomberos, la iglesia, la escuela, la biblioteca, ¿no? Y replantearlo a mí me parece muy interesante. No fue lo que me gustó de la Yo edición. creo, Jorge, que sin querer ser como personalmente original en cada proyecto, sí lo que siempre abordo es despersonalizar un poco los arquetipos, ¿no? Y sí, y arrancar un poco de la idea de lo que me dice eh, el entorno en el punto de vista climático, del usuario, del objeto que voy a meter en esa área. Creo que tiene más que ver con eso que con el arquetipo mismo, ¿no? Entiendo que a lo mejor hay cosas que sí tienen un emblema, ¿no? Una manera de verse o de ser, y generalmente sale, ¿verdad? Si son oficinas, pues a lo mejor hay un tema, lo que hablabas de Saja, ¿no? La cual yo admiraba muchísimo, ¿no? Y aparte, creo que tenemos un poco el bagaje de la escuela, ¿no? En eso, pero sí romper el punto de partida eh, original o tradicional, ¿no? Y decir, bueno, vamos a generar un objeto, no vamos a generar, obviamente con este funcionamiento que tiene que haber, ¿no? Pero vamos a generar, ¿no? Objeto arte en la ciudad sin ser la escultura, o sea, se mantiene Sí. como arquitectura, no invade el área de la escultura, sino que se mantiene como arquitectura y se entiende Sí, arquitectura. Se sabe que no es una escultura, sucedió, ni tiene sí. la intencionalidad de la escultura. Mira, sí y no, te puedo decir que ya inconscientemente, yo creo, porque el lugar en donde nos pusieron, nos ubicaron con un terreno muy complejo, un triángulo, era un lugar que no tenía un contexto realmente. Teníamos usos diferentes, sin una calidad espacial, vamos a decir, ¿no? Una vialidad que es como la arteria de la ciudad. Entonces, imagínate que, pues, de repente a Sebastián le dicen, pon la Araucaria, ¿no? ¿Sí? Y es sin querer, ¿verdad? Entonces, realmente esto pretendió después ser como un punto de referencia a la zona, ¿no? Es como cuando llegas a un lugar y hay que dar un carácter, ¿no? Entonces, eso creo que inconscientemente fue también. Sí, Sí, es el diseño. El diseño es lo que va a ser ese elemento significativo que por un lado descontextualiza el entorno, pero le da una calidad, ¿no? Le aporta esa calidad. Y no solamente, yo te diría, no solamente a Boca del Río, sino a Veracruz, en términos general. Mira los detalles, ¿no? O sea, tú lo ves completamente rectangular sí, y ligeros, exactamente, ligeros pero ángulos. esa es Sí, esencia. Son sí. pequeños gestos que van a dar eh, formas muy complejas, ¿no? Y acabados muy elaborados, ¿no? Y, y una propuesta, digamos, arquitectónica, insisto, de dos niveles que parecen uno solo, pero flotando. No, Entonces, le da mucha presencia. nos decía Campo Baeza, ahora que hablabas, y esto es algo que traigo así como de hace varios años, que la arquitectura es luz y gravedad, ¿no? Sí. Entonces, a mí me quedó muy grabado hace un tiempo y bueno, en las charlas con los alumnos lo platico muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué habría sin luz, ¿no? Y qué habría si no entendieras que trabajamos con el peso de los materiales, independientemente del espacio, de lo poético, de lo conceptual, eh, creo que es lo que nos da un poquito el punto de partida, ¿no? Entonces, el ver estas fotos, por ejemplo, a las 6 de la mañana, ¿no? Aquí abajo, con una luz amarilla, amarilla, ¿no? Y de repente el otro es el poniente, la foto anterior también, y empieza, igual que con la casa del abuelo,
la arquitectura empieza a ser como una escenografía de la naturaleza, ¿no? Se empieza a convertir. Básicamente porque la incluyes. Esa es la visión distinta del minimalismo, porque la estás incluyendo. El interior. Sí, el interior no tiene por qué ser más que un cajón, ¿no? Pero este puente le rompe esa cuadratura y le da una dinámica a la forma. Y a la vez, si tú lo ves desde el punto de vista funcional, porque uno piensa minimalismo es funcional, por eso es una evolución del funcionalismo. No es cierto. Minimalismo es de recorridos, esa es la herencia de Luis Barragán, ¿no? Son los recorridos. Entonces, ¿es innecesario ese puente? Desde un cierto punto sí, porque hay un pasillo alrededor, entonces no hace falta cruzar por esa parte, Sí. ¿no? Pero como podemos ver en esta última foto, la foto de abajo, cruzar el puente es un espectáculo. Es el evento. Es, Y además, hablando de minimalismo, digo, no por seguir la misma corriente, pero es optimizar el recorrido, ¿no? También, porque uno llega directo al área más importante, que es el área que ellos tienen de juntas y de capacitación. Entonces, a final de cuentas se vuelve una plaza elevada, ¿sí? Es como una plaza en donde tú ves lo que hablaba Barragán, ¿no? Esta ventana al cielo, ¿no? O sea, Sí. es un poquito admirar el entorno y tú poder tener diferentes recorridos. Hay una banca que da al poniente que se puede utilizar en la mañana y hay otra banca que da al oriente que se puede utilizar en la tarde, ¿no? Entonces un poquito trabajar con esas vivencias, a pesar de que, como Joel bien lo dice, pues es un elemento que podría no estar, ¿no? Podría a lo mejor no estar, pero genera esta suerte como de recorrido. En ese principio de economía de Mises, ¿no? Pero no en minimalismo, porque exactamente, porque es una sensación, porque no es lo mismo cruzar por un pasillo que por un puente, ¿no? Es otra sensación. Y bueno, la parte superior, esto para mí es mucho de esta cultura de usar las terrazas. Entonces, de dejar todo este espacio completamente abierto, elevar el techo para que pase la luz, pase el viento, el aire, ¿no? Es un efecto chimenea, sí, exactamente, porque está abierto desde abajo. Decía Joel que hay 80 centímetros entre el edificio y el talud de pasto, jala el aire y luego por arriba sale el aire caliente en este punto, ¿no? Y esta zona central está muy abierta, es decir, se puede cerrar porque Veracruz tiene unas condiciones de clima bárbaras, ¿no? Que las podríamos platicar después, pero se puede cerrar, pero a manera de economía, los bomberos generalmente no tienen un presupuesto elevado. Es decir, toda esta zona central, que es donde ellos esperan realmente todo el tiempo las emergencias, ahí ven la tele, la idea es que se refrescara y que no usara aire acondicionado. Y no tiene aire acondicionado en esta parte. Con esos efectos tratamos de lograr que haya ese fresco, ¿no? Y bueno, creo que ellos están bastante a gusto, ¿no? ¿Sí? Dentro de todo. Bueno, la casa de la abuela. Entonces, igual es una casa para de recreación y descanso de día para la gente mayor. Y bueno, todo en un solo plano, ¿no? Por fuera vemos una obra muy, muy sólida. Y lo que me llama la atención es el manejo de cómo colocas dentro del terreno respetando el terreno. Entonces, el hecho de tener estas piezas voladas, ¿no? Donde podemos ver la parte de abajo. Córdoba, que también hace mucho calor. Entonces, Sí, produce este efecto de viento de la parte de abajo, humedad, exactamente. sí. Y entonces hace esto, es una arquitectura muy, muy, muy sólida, muy impresionante, ¿no? Y a la vez muy funcional en cuanto a un solo espacio, ¿no? Con diferentes áreas y sobre todo respetando todo el tiempo el entorno, o sea, lo que estaba ahí.
tanto un árbol en medio como por Sí. fuera, el terreno como antes. O sea, normalmente meteríamos muros de contención y, o sea, incluso exactamente más barato. Esos son principios de economía, pero aquí no. Aquí realmente hay un respeto a esta orografía del terreno que hace que esta arquitectura pesada se ve bien. Y son, insisto, son los retos que hacen un país. Decía Italo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio, que una de las, es una propuesta literaria, ¿no? Pero una de esas propuestas, conferencias, era acerca de la levedad, ¿no? De que el próximo milenio la literatura tenía que ser ligera, ¿no? Y yo transporto mucho eso a la arquitectura de una manera, pues como análoga, ¿no? Poética y creo que ese es un poco el sentido también de lo que de repente se ve en algunos de los trabajos, ¿no? En este caso, nos marcó mucho el entorno, que es 16 árboles que había ahí que no queríamos tocar y no tocamos. Es más, la arquitectura se abrió para dejar esos 2 árboles ahí. Entonces hay una hendidura y hay un cristal que se inclina para que se deje pasar la arquitectura, ¿no? Y la segunda, la accesibilidad universal, que para los adultos mayores era muy importante. Y entonces esas dos combinaciones, la horizontalidad con esta parte del entorno, por ejemplo, produjo, ahorita que decía Joel, de levantar este volumen, que la estructura de ese volumen fuera de columnas para que fuera menos invasiva a las raíces de los árboles. Entonces, yo me retiro de las raíces, se colocan las columnas, ya nada más se crea una frontera. Entonces, el cimiento realmente se aleja. Arriba parece que estamos pegados al árbol, ¿no? Pero estructuralmente nos alejamos un poco. Entonces, así se fue dando un poquito la cuestión de la casa del abuelo. De una casa de abuelo. Sí, sí. Son, No, te otorga dignidad. pues, es que sabes que yo creo que el punto de partida de todos nosotros debe ser cómo les doy, ¿sí? Un extra, algo que ellos no han tenido, ¿no? Sí, y a todos. ¿Cómo les doy a los bomberos algo que no han tenido, ¿no? En este aspecto. Y me parece que si uno parte un poquito de esta parte, de este punto de vista como más consciente, más humano, independientemente de la arquitectura que tú hagas, pues creo que pues va de alguna manera como a encajar, ¿no? En ese lugar. Y bueno, la casa del abuelo tiene eso, ¿no? Era darles calidez, un entorno de un parque donde, pues, ¿para qué te cierras, no? Si pudieras tener todo lo demás. Entonces hay zonas, es como de puertas abiertas este proyecto, ¿no? Pues tú entras por la parte de atrás, entras por los talleres, puedes salir por estas zonas, estar en áreas abiertas, y entonces ya se empieza a convertir como que se empieza a desintegrar un poquito, ¿no? Y empiezas a conectarte con el entorno, que es lo más importante. Y luego hablaba de la escenografía, ¿no? De que las fachadas, si no hubiera vegetación, creo que fuera un proyecto muy árido, en realidad. Sería muy pesado, muy árido, y la vegetación nos aligera tanto y nos da diferentes sensaciones de las fachadas, que creo que es lo que completa, ¿no? Al final. Un árbol que nos encontramos en medio, entonces tuvimos que hacer un patio en 2 etapas, ¿no? La primera etapa fue de un lado y después la segunda etapa constructiva fue el otro. Por eso ven ahí tantas vigas, ¿no? Porque se tuvo que hacer en 2 etapas esa parte. Y bueno, lo que hablábamos un poco de la materialidad y la calidez. Ahorita estoy dando una materia que es acerca de eso, de los materiales, y es bien interesante porque uno propone en un proyecto, pero esta diversidad, esta localidad también de elementos que tenemos, aunado a la universalidad del concreto, ¿no? Y todas estas cosas es lo que yo creo que le puede empezar a dar un poco el que encaje en un lugar, ¿no? En que se adapte. Y pues bueno, creo que ha sido un buen proyecto en cuestión de uso, ¿no? En el uso que se le da.
Y aquí la introducción de La estructura. ¿sí? Pero que no parezca estructura. Y fíjate que eso es algo que no me había dado cuenta. Yo pensé que era muy honesto, por así decir, con la estructura. Y sí, tienes razón, Joel. Digo, de repente jugamos un poco con esta percepción, ¿no? ¿Sí? Y es como tú dices, esta poética del espacio, ¿no? Sí, sí. No, porque tender a la estructura también, tal vez, que yo soy en pro de todo eso, pero tal vez tender a la pura estructura también habla de una frialdad, ¿no? De desligarnos de la percepción, ¿no? De Barragán y de todo lo que implica, ¿no? De Matías Geritz, que, bueno, es otro de mis referentes. Sí. Sí, Y aquí también este otro detalle, esta última imagen, porque vemos que la iluminación es hacia el edificio, sí, no es desde el edificio, no estás iluminando hacia los patios, hacia la afuera, sino es el edificio. Por eso el manejo de la iluminación está para potenciar el diseño del edificio y a la vez aligerar a través de la. Me llamó muchísimo la atención aulas, que es una obra muy urbana, sí. eso sería lo más así como cercano, Sí, está súper urbano. totalmente urbano, Sí, sí. pero también manejado de una manera muy, se pega hacia un lado, deja un jardín muy, Sí. muy vasto, Sí. y es donde ahí se va a generar toda la marcha de esta obra. Por fuera, todo este gran muro de concreto nos aísla del entorno. Este otro muro, que es una celosía, Hay una celosía de tipo louver, de aluminio, que exactamente, es fachada poniente, es fachada sol, ¿no? Sí. En este caso. Y las otras son celosías de concreto, sí, pero, comerciales. pero además es como la reinterpretación de la arquitectura de Veracruz, ¿no? O sea, Sí, yo eso soy es algo un, me encanta. sí, me confieso admirador del fraccionamiento de Reforma, Enrique. Ahí donde, pues, este catálogo de arquitectura del moderno, pues está cada vez menos, ¿no? Nos los están como que, sustituyendo, pero esta idea de la celosía, de los parteluces, hay unos muros que son parteluces que son una maravilla, ¿no? La verdad es que, entonces, creo que pues yo antes creo que todavía me identifico mucho con esto que habla Kenneth Frampton del regionalismo crítico, ¿no? Sí, o sea, me quedo muy, muy grabado desde los 90s, cuando él hablaba que había que voltear a lo local, pero ser atemporal, ¿no? O ser contemporáneo, ¿no? En este caso. Y me interesa mucho explorar sobre eso, ¿no? Por eso todas estas investigaciones de la arquitectura de los bordes, de la cuestión de los 50, ¿no? Eh, Todo aunado a una propuesta actual, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Sí, sí, bueno, es que, bueno, la estación de bomberos es una gran celosía, ¿sí? Es una celosía por todos lados, ¿no? Entonces, eso fue ya como dicen los gringos, ¿no? La última celosía, ¿no? O sea, ya la última exploración de todo esto, pero creo que es algo que si perdura en el tiempo, es algo que está funcionando, algunas por cosas. supuesto. Eso fue con toda la herencia de Lara, Exacto. pasando por España y en México, Sí, ¿no? sí, sí. Y muy ubicada en Veracruz, ¿no? Entonces, Muy peculiar, la verdad, exactamente, Veracruz. Es que las condiciones climáticas de veras no me creen que hay vientos de 100 kilómetros por hora cuando hablo en otros lados y que los tenemos 6 meses al año, ¿no? Bueno, de 50 a 100 kilómetros por hora. Y eso nos marca completamente claro, la paleta de materiales, las texturas, los acabados, la arquitectura. Sí, sí. Si vives frente al mar, vives en un barco, ¿no? Al que le tienes que estar dando mantenimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas cosas en la arquitectura, en lo de Veracruz, por eso la casa del abuelo de repente se sale un poquito del estereotipo, ¿no? Porque de repente hay maderas, hay acero. En este lugar te vuelves un poco más introspectivo, ¿no? Y nada más cerrando lo que decía Joel del jardín, es algo que he estado explorando mucho, que las casas
se alargue la vista del jardín, ¿no? Es decir, que la casa se alargue para que el jardín no sea adelante y atrás, ¿no? Sino sea un continuo en los espacios, ¿no? Entonces, hay veces que son terrenos muy pequeños, pero tratamos de hacer todo ese juego, ¿no? No siempre, pero ahorita estamos haciendo una casa precisamente de eso en una zona de canales ahí, y lo mismo, tú puedes entrar a la casa y salir libre hasta el canal, ¿no? Y siempre tener esta vegetación. El local cambia, ¿no? La percepción Sí. de muy compacto por fuera, muy amplio por dentro. Entonces, esa es bastante la esencia del manual, ¿no? Es la distinción entre el espacio interno con el espacio externo. Y se logra pues, a través de esos ventanales, esa estructura ligera. Y hay o sea, mucha tecnología dentro de esta obra, y sobre todo en estos tapancos, ¿no? Sí, de acero. Exactamente. Fíjate que tienes razón. Un poquito el reto era cómo iluminar un taller de trabajo sin que el calor no penetre al interior, ¿no? Entonces, dependía mucho de las orientaciones, de guiarme por estas, ¿cómo se llama? Parteluces, estas celosías. Y algo, Joel, que acabas de decir de lo industrial a lo tecnológico, es que creo que es el único proyecto, al menos ahí en Veracruz, que me tocó hacer con acero, ¿no? A mí como que siempre le daba un poquito la vuelta al acero en Veracruz, pero se pudo hacer se pudieron metalizar los elementos y trabajarlos de tal manera que pudieran ser un poquito más resistentes, ¿no? Sí. Pero sí, es como atípico un poquito, ¿no? Es más industrial. Pero básicamente adopta lo que es esta imagen y vuelvo a hacer lo mismo, una calidad para un taller de cerámica, ¿no? Bueno, la parte superior totalmente distinta, ¿no? Es interiores, la escalera todo de vidrio, ¿no? Y toda la parte de arriba de madera. Entonces, con mucha calidad de integración de los muebles, como arquitectura interiores y lugares de descanso, ¿no? De estar dentro de una zona, pues realmente de trabajo. Celosías. O sea que Pues sí. todas las composiciones son celosías, ¿no? Con Sí. este elemento que penetra, que deja ese espacio entre el techo y el volumen, ¿no? La composición muy euclidiana, ¿no? O sea, muy controlada, ¿no? Y eso es lo que hace que todas las vistas tengan incluso la introducción del agua, ¿no? Entonces, sí, dentro de lo que consideramos la primera imagen de la fachada del frente, ¿no? Muy sólida, muy compacta, aquí es totalmente distinto. Fíjate que ahorita que veíamos esto, comentando lo de Jorge, también la celosía es un poco introspección, ¿no? O sea, es como veo, pero no me dejes, no te dejo ver tanto y ahí nos estamos buscando, ¿no? Entonces, es un entorno que también es muy urbano, que como que no tiene tantas vistas y eso hace un poco esta privacidad, ¿no? También, o sea, no cerrar con muros, lo que comentaba Joel, qué diferencia hubiera sido que fueran muros, ¿no? Pero sí, pues de alguna u otra manera restringir, ¿no? También un poco. Sin querer hacerlo, ¿no? Porque tiene más la implicación climática, pero sí como que es más, privado. Esos son los hornos. Están los hornos, el efecto sí, perceptivo. Sí, es maravilloso. El sol ahí es muy bonito, la verdad. Un poniente ahí casi. La liberación de la estructura, ¿no? La estructura Sí. no está dentro de la celosía, no está muy controlada. Como debe de ser la celosía aparte, ¿no? Como un elemento de superestructura. Pues sí. La terraza, esta agua ahí junto con el jardín, al fondo donde están los hornos, ¿no? Y separados, completamente separados, ¿no? de lo que es el volumen. Igual la iluminación. O sea,
puntualmente está puesta en lugares de la estructura, ¿no? Sí. Al menos hacen ahí esa separación, esa desintegración de la forma, ¿no? Para hacer mucho más liviana el volumen. O sea, exacto. Pues Sí, es una iluminación escenográfica. sí, y en un momento dado, cada vez es más especializada, ¿no? Ese tema de la iluminación. Recuerdo cuando íbamos aquí a la tienda y comprábamos nuestros dicroicos, ¿no? Y eso era así como, wow. Y ahora ya hay tipos de luces, intensidades, tonos. Quieres iluminar de abajo, de arriba, la ocultas. Digo, ya hay especialidades, ¿no? Para todo eso. Y sí, tienes razón, es un poquito ya hacer ya terminar el drama, ¿no? Un poco de la arquitectura, ¿no? Es decir, ok, la viste de día, mira cómo se ve de noche, ¿no? También, sí, es un poquito eso, sí. ¿Cómo es? La casa del borde. Qué interesante. A ver, yo cada vez, perdón, voy a pecar de no sé de qué, pero yo cada vez que me acuerdo que me buscaron para hacer un proyecto ahí, yo sentí como cuando a Le Corbusier le dijeron Ronchamp, ¿no? En medio de la nada y va a ver qué haces, ¿no? Claro que no tiene nada que ver esto ni con Ronchamp, ni con la calidad, ni con la arquitectura de él, ¿no? Pero llegas a un lugar donde todo es perfecto, todo es una belleza de natural, todas las vistas, pero también estás en un lugar inhóspito, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas las vistas con las inclemencias del tiempo? Llegamos un día a fotografiar, por ejemplo, para darles una idea, y estuvimos 2 días y no dejó de llover, ¿no? Porque ya en la sierra de San Andrés, ya cerquita, pues ahí choca, no sé si el norte, los vientos. Vean las nubes, ¿no? Que nos tocaron. Y muy rápido es una casita de campo, una casa de campo, 144 metros cuadrados, más el techo del patio, ¿sí? Más lo que se techó ahí en el patio, para fin de semana. Los últimos 300, 400 metros son terracería. Llegas por una carretera muy sencilla que va a Roca Partida y entras ahí. Entonces la idea fue encuadrar un poquito la visual de la roca hacia enfrente en ese patio y generar, a ver, la planta de repente como que, analizando esta parte de las arquitecturas de borde, también me quedo mucho con estas arquitecturas de defensa del siglo XVI, estas famosas baterías que había, ¿no? Que eran como áreas donde había protección, ¿no? O vigías, ¿no? También. Por ahí yo me conecté un poquito por esta investigación que les decía de arquitectura de bordes, que eran de ciudades del siglo XVI, de ciudades en el Golfo en el siglo XVI, Veracruz, Campeche y Cizal, ¿no? En Yucatán. Pues todas ellas tenían un poquito de esta cuestión de enfrentarse al mar, ¿no? Y además una historia. Entonces, la casa, aparte de eso, los techos son terrazas, ¿no? Hay una escalera por ahí. Y en general, pues es una planta muy sencilla, pero eh, tuve que negar un poquito algunas vistas para proteger el clima, ¿no? Creo que en algunas fotos adelante lo verán. Lo que me llama la atención es que la casa se posa en el terreno. Realmente está posada. O sea, no ves, digamos, un elemento de defensa o un elemento de protección, sino está sobrepuesta, ¿no? Y yo creo que es el máximo respeto que puede tener la arquitectura con el, el- el- el lugar, ¿no? Entonces, vuelve a ser este mismo porque tiene sus pendientes, ¿no? Y donde están las pendientes, pues está elevado. Entonces, hace ese énfasis, encuadra, como tú dices, si proteges, este patio protegido, que también los dos elementos que salen están muy protegidos, pero además encuadran el paisaje, ¿verdad? Y con diferentes tipos de vista. Bueno, la terraza con la madera ahí puesta, es decir, te deja pasar la luz y te deja Sí, pasar pues el aire, ¿no? Y el interior. O sea, la arquitectura de interiores, en, digamos, en lo esencial, pero a la muy vez básico. en lo confortable.
Sí, muy básico, pero es lo necesario, ¿no? Que se, Muy se confortable, ¿no? requiere, ¿no? Realmente puede Sí, estar en un hotel de spa, sí, ¿no? De lujo. sí, exactamente. Uno podría contratar así ahora los nuevos Airbnb, ¿no? Y estar en un lugar de este tipo para tener lo básico, ¿no? Pero sí con estas necesidades cubiertas, ¿no? Y los detalles, ¿no? Porque ves que la ventana sube y da la vuelta al mundo, y Sí, da vuelta al techo, ¿no? sí, esta ventana Entonces, da la vuelta, sí, sí. exactamente, Es para ver las estrellas, supuestamente. exactamente. Sí, Entonces, y también el manejo de la ventilación, ¿no? claro. La entrada por abajo, la salida por arriba. Y eso es muy visual, Joel, porque tú estás acostado y tú la ventana no la quieres ahí donde está la vista del cerro de San Andrés, ¿no? La quieres abajo, donde acostado, pues no ves la ventana, sino ves el cristal completo, ¿no? Sí. Entonces tienes ventilación, pero no tienes el cancel que te estorba en medio. Es un poquito el análisis ahí de visuales, ¿no? En este caso. Y bueno, por fuera, pues es un bloque. Como Sí, dices, por una los defensa lados, por todos lados, por sí. todos lados, y igual los muros estos, les diría tío Enrique, son reflectores de aire, Exacto, ¿no? sí. La celosía, y bueno, la terraza en la parte de arriba, es impresionante la vista, Es una y super. sobre todo para verla en la tarde, ¿no? La tarde Sí, noche, sí, eso es para disfrutar, como nuestros climas, ¿no? sí, Para disfrutar en amaneceres, que ahí es el amanecer precisamente donde está la roca, o en el atardecer, ¿no? así es. Que es maravilloso también. Esta madera es jalapeña, por cierto, nos las trajeron de acá de Jalapa. Sí. Y esa es la escalera para subir a la En la terraza, terraza. eh, y caray, es que son 360 grados de vista, ¿no? Sí, Es muy interesante. bien. Sí, al final de cuentas es un mirador. O sea, es como apostarse con una nave ahí lunar y tener todo. O sea, lo que hace fenomenológica esta casa, que puede ser muy pequeña, una casa de campo, este, digamos, que invade un terreno, es realmente un lugar privilegiado de todo lo que está pasando Exacto. como fenómeno natural dentro de este sitio, ¿no? Y seguimos diciendo que el entorno es el que termina de vestir los proyectos, ¿no? Sí, Muchas veces. Claro, yo estoy consciente que muchas veces estamos también en lugares sumamente urbanos, ¿no? Y con otras complejidades, ¿no? Pero bueno, sí, siempre tratar de aprovechar un poquito el entorno. pero yo diría más la sensibilidad del entorno, yo de la sensibilidad de tu parte del entorno. Te digo, es un guiño, ¿no? Así como algo como de estas baterías, ¿no? Que hay Campeche, Champotón y todos estos lugares del Golfo. Pero bueno, finalmente es el pretexto para tener esta visual. Es que, a ver, estás en medio de la nada, ¿qué necesitas como protegerte, ¿no? También un Claro, poco. Esta onda de dejar todo libre hacia alrededor no era tema, sobre todo en las condiciones que tenemos de clima. Entonces tenemos una fachada muy abierta, que es la fachada que aparte es un buen sol, el sol de la mañana, y por el norte completamente cerrado, por el poniente completamente cerrado, y semicerrado el sur, ¿no? De este lado. Entonces, eso la hace muy sólida por fuera y de este lado muy abierta, ¿no? Y se enmarca en esa cuchilla, sí. bueno, seguimos con el tema de iluminación, donde se transforma la casa. Pues ahí se abre el espacio, ¿no? Se ve ligera y escenográfica, ¿no? Y podemos ver los detalles de la iluminación, ¿no? Cómo está, no para iluminar el espacio, ¿no? Sino para iluminar la casa, ¿no? Y sobre todo es el tema de esa fotografía que te decía de por qué está iluminada la parte de abajo. Y es básicamente para O sea, ¿no? Es para aligerar un poco. exactamente, ¿Eh? Es flotarla. Ay, sí, no. Sí. Luego, hay un tema muy interesante, luego también los proyectos que lo discutiremos si quieren después, que es la parte de la vegetación, ¿no? De la ambientación. Es un tema también, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, quedó un poquito más libre, pero, híjole, casi todo se siente artificial, ¿no?
A veces, cuando no está ahí, se siente artificial. Bueno, este es un anexo que se hace en una casa, es una pequeña área digamos, recreativa, de reuniones, Exacto, es una etcétera, ampliación. etcétera. Es una ampliación, Sí, pero a la vez pues, es un simple bloque, pero también muy complejo, ¿no? Con esos remetimientos o con esos cambios, ¿no? La escala la podemos ver con el baño, que es un sí, espacio sí, son 40 metros cuadrados, más o menos. exactamente, pero se ve enorme. Sí, Y se ve enorme básicamente por toda la cristalera, eliminando todos los banquetes, toda la cristalera sí, y liberando la estructura, ¿no? O sí, sí, sea, totalmente liberada la muy, estructura muy, muy libre, muy ahí honesta, ¿no? En y este caso. retirándose del muro, cada vez dejando toda esa vegetación. Entonces, que va a crear una serie de efectos perceptibles. Que fue una condición, Joel, de inicio, ¿no? Mi clienta me dijo, esta es una casa del arquitecto Murillo. Que ya entrar a una casa del arquitecto Murillo y meterle una ampliación ya es un tema, ¿no? Ya es un tema aparte. Lástima que no traigo toda la casa. Es una casa que tiene cosas árabes, que tiene cosas, eh, no sé, son arcos muy extendidos, ¿no? Muy interesante la casa, el área, la sala comedor, bien, bien interesante. Pero me dio oportunidad de un pedacito. La casa da la vuelta, es un octágono casi, la casa. Y termina en el garage y da la vuelta. Y con ese bloquecito de madera que ven ahí, del lado derecho, que ahorita esa foto está un poquito despintada, ese es mi conexión con la casa original. Ahí fue mi idea de respetarlo, ¿no? No de encimarme a eso. Entonces, esta cajita que es el medio baño adentro, que ustedes lo ven allá arriba también, está al revés, pero bueno, fue la manera de cómo conectarme a la casa. Y la otra condición que les decía es que mi clienta tenía una enredadera que de hace 14 años o 15 la había puesto y me dice, Manolo, si me la matas, te toca a ti, ¿no? Sí. Y entonces fue bien interesante cómo con ese gesto en la parte de atrás bueno, nos separamos del muro 60, 70 centímetros y eso le dio aire y sol a la enredadera. Y entonces, como tienes la vista de la sala hacia allá, es muy transparente para que la escenografía sea lo de atrás, la parte de la enredadera, sí, ya es muy abierta en este sentido y muy cerrada. Realmente todo pasa hasta la transparencia, ¿no? Que es la enredadera. Y lo de alrededor, lo que tiene es que, pues trata de asemejar un poquito esta arquitectura más potente, más firme que son las estructuras del arquitecto Murillo, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, la fachada es como una gran ventana de estas que luego giraba él, ¿se acuerdan? Así que daba así la vuelta y muy como bioclimáticas, que trataba de impedir ciertas cosas, pero bueno, traducida ya a un espacio más grande, ¿no? Mi primer ejercicio también de concreto aparente, la parte de atrás que hicimos un muro y pues bueno, más o menos. Por aquí otro proyecto que, insisto, cada proyecto que veo es muy especial. O sea, el enfoque es muy especial, pero es básicamente tu percepción, ¿no? De cómo atacarlo. Es un jardín donde se depositan las urnas ya las cenizas, ¿no? Cenizas, O sea, no hay, urnas, no hay tumba, ¿no? no hay crematorio ahí. Se depositan urnas, como bien dice Joel, ecológicas, que están hechas a base de sales y se degradan en el terreno. Y tú puedes sembrar un árbol si quieres, ¿no? Y marcar un poquito donde depositas los restos de tus seres queridos. Y es un terreno rural, está todavía a 15 minutos de Paso del Toro, que ya está fuera de Veracruz, ¿no? Entonces, ahí está como en medio de la nada, pero otra vez el entorno, ¿no? Otra vez en las áreas verdes, las matas, los árboles de ciruelo, por ejemplo, que es bien interesante cómo en la estación de bomberos hay una foto con un árbol de ciruelo que de repente está lleno de hojas y de repente son las puras ramas, así, o los puros ciruelos, ¿no? Está lleno de... Entonces, eso es bien dramático en estos lugares. Creo que por ahí hay una foto, si es que está de una banca con unos nichos, que esa es la otra. No nada más hay entierros
a nivel de piso, sino hay algunos nichos que son los que hacen un poco las marcas, ¿no? Del terreno. Y que bueno, me retroceden un poquito a esta parte prehispánica, ¿no? De la arquitectura de la pirámide de los nichos y todo. Siempre tengo una frase bien interesante que a mí me gusta mucho, que siempre digo que la arquitectura es, bueno, yo no, la dice un filósofo en su libro Los objetos singulares, con Jean Nouvel y Jean Baudrillard se llama, que dice que la arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo la estación de bomberos y veo el talud y tablero, ¿no? De Mitla, ¿no? Entonces, es bien clavado eso. Pero lo vi después, ¿no? Y lo mismo aquí me decía la arquitecta Susana López cuando estábamos platicando, me dice, oye, es que yo veo la pirámide de los nichos en tus nichos, dice, ¿no? Entonces, sí, creo que sí es un poco entender esta parte de lo local y abstraerlo. Sí. Y bueno, la fachada es como un cerramiento Sí. a algo que hay detrás. Después es este muro que hace la transición entre lo que es el interior del edificio, la terraza, hacia la zona ya del jardín. Del jardín. Entonces, sí es un edificio muy pequeñito, Sí, es pequeño. pero se ve grandes, Más los volados, ¿no? grande de lo que es. Exactamente. Y funciona como viendo, fue una transición entre, pues, el área de los vivos, ¿no? Y el área de los difuntos, en un momento dado. Entonces, es un poquito de estas dos alas, ¿no? Quiere ser un poquito análoga a esta parte como de la espiritualidad, ¿no? Otra vez de la ligereza, y por eso se divide en dos, ¿no? Tenemos estas dos partes, donde, como bien dices, es el inicio de un recorrido, de un proyecto que tiene 3 hectáreas. Esta es la primera etapa de 2,000, 3,000 metros cuadrados, pero en realidad tiene inclusive una capilla ecuménica, un lago también hay que se quiere hacer, y al final colinda con el río. Está. Entonces, es algo bien, bien interesante a nivel de desarrollo, ¿no? Como tal. Sí, y es interpretar la muerte bajo tu experiencia. Claro, totalmente. ¿No? Sí, y además dices, ¿esto es un lugar para los vivos o para los muertos? Sí, Sí, pero no deja de ser como la primera arquitectura que hicimos los seres humanos. sí, claro, claro. O sea, Sí, dicen que la arquitectura más honesta es el templo y la tumba, ¿no? Sí. Son de los. Yo me quedo muy, muy grabado una revisión que tenía yo de trabajo, y me dijo el arquitecto en el jurado, dice, yo estaba haciendo la ciudad de los muertos, imagínate, ¿no? Una maestría, y en Estados Unidos pues me decían, pues este loquito que quiere hacer, ¿no? Y pues nosotros convivimos mucho con eso, no es que nos guste, es que es la tradición, ¿no? Sí, convivir con ello. Pues para mí esto es como un gran parque donde pues tú vas a celebrar a tus seres queridos, pero tú, ¿no? Entonces, es vida, es muerte, pues sí, pero es vida también. Sí. Y no tiene que ser un espacio así, un espacio serio, ¿no? Sí formal, probablemente. pero hay miles de simbolismos y miles de metáforas, y aquí no las veo. Ah, bueno, Veo, ok. veo cosas mucho más elegantes. Sí, O sea, si ves el espacio donde existen dos planos, sí, claro, 2 planos. Excelente, sí, bueno. sí, pero no está la metáfora fácil, ¿no? Es que qué? es minimalismo. Si es que el minimalismo no Es lo que fácil. hemos estado, es lo que hemos estado hablando Sí. durante todo este tiempo, porque es mucho más complejo, es intelectualmente muy sofisticado. A mí me encantó este proyecto, realmente me sorprendió. Bueno, sí. Y además, imagínate qué potente, digo, esto salió después, pero es una arquitectura vacía, ¿no? Sí. Imagínate la fuerza que eso, de repente, y vas ahorita y ya hay más nichos tapados, por ejemplo, ¿no? Por estas piezas de mármol. Entonces, es una cosa que te mueve muchas fibras, pero a final de cuentas, como dices tú, no es que estén las analogías ahí, ¿no? Sino que te vas dando cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Las grietas que tiene las bancas, por ejemplo, estas, ¿no? También asemejan un poco a las costillas, al cementerio de Módena en Italia de Aldo Rossi, esa planta que tiene que va creciendo así como si fuera un esqueleto, ¿no? Más o menos.
pero sin llegar a eso, ¿no? Al final de cuentas, todo te lo complementa otra vez el entorno y el estar en paz ahí, sentirte en paz, ¿no? Eso es lo más importante. Esa es la esencia, ¿no? De la iglesia. Sí. Entonces, es el silencio en la naturaleza, el lugar digno para tus seres queridos, Sí, para los restos, exacto. ¿no? Y es básicamente el recuerdo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo único que queda es una placa, ¿no? Exactamente. Pero es un lugar muy digno Es una marca. y al que tú, es la permanencia, ¿no? De lo intrascendente. Y ahí está los interiores que, insisto, parece elemental, parece simple, pero es bien complejo. El manejo de las cubiertas, los plafones, ¿no? El bajar ese plafón, sí, para la zona administrativa, dejar el espacio amplio para la zona de estar, ¿no? La continuidad de transparencia en la zona central. O sea, parece simple, ¿no? Pero tiene mucho detalle. Cuando mostraste la foto de- del edificio para los abuelos también de la tercera edad, ¿te acuerdas que tenía varios planos y luz y todo? Me recuerda mucho, y quiero hacer un paralelismo con esto, en trabajar en corte, ¿no? Sí. O sea, el trabajo del corte, o sea, es decir, uno generalmente trata, bueno, no trata, sino resuelves mucho, muy rápido las plantas o cosas de ese tipo, pero empezar a hacer una disección del proyecto te va dando un mejor entendimiento de esto que dice Joel, ¿no? De, oye, ¿por qué bajo esto, no? Y por qué va a pasar la luz por aquí, ¿no? En este lugar. Y si el otro lado también tiene luz, ¿qué va a provocar, no? Y, por ejemplo, vamos a hacer unas marcas en el plafón y que parezca que las lámparas caen, ¿no? Esto todavía también es una analogía de algo que cae, ¿no? Por ahí hay una marca de una cruz que se ilumina. Ese tipo de cosas que son como muy, muy sutiles, pero a la hora que empiezas a trabajar en corte, sí que eso me lo inculcaron mucho algunos maestros, ¿no? Como el arquitecto Agustín Landa y el arquitecto Alberto Calach, sobre todo, pues me quedó muy clavado, ¿no? Alberto, por ejemplo, Calach hace de una casa 35 cortes, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Pero entiende cada parte de la escalera, el remate que tiene el descanso, la vuelta que le das, el muro que está en medio, y de una escalera haces una película, ¿no? De la arquitectura. Entonces, yo creo que es bien importante ahorita que recalcaba Joel esto, que mucho se resuelve también de esa manera. Iluminación. La luz, Jorge, la luz. El muro empieza a crear formas complejas, Sí. ¿no? Hay un detalle y todo el movimiento del posmoderno materialista. Entonces, cuando se, se ve el minimalismo forma parte de este movimiento y no se acepta manierista ni por nadie, menos por los hacedores, pero el manierismo lo tiene en estos, en donde, es decir, no no en lo formal, ¿no? Sino en los efectos de Sí. transparencia, de luz, de Sí. el manejo de el énfasis en la estructura, pero para desaparecerla, ¿no? Para hacerla más brillante, que el techo esté volando, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, porque si quisieras hacerlo básico, pues no trabajarías con tanta iluminación, en este caso. Y en eso lo entiendo. Por ahí hiciste también un guiño que lo quiero recalcar porque también es una parte importante de este trabajo de la Bauhaus, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí creo que ha sido el movimiento que marcó esta cuestión del arquitecto todo, ¿no? El arquitecto integral, vamos, sí, exactamente, que desde Leonardo da Vinci no se veía, ¿no? Así como el hombre total, ¿no? En este caso. Entonces, la Bauhaus pretendió eso y creo que eso permeó en algunas generaciones o lo retomamos en algunos lados para poder hacer un poco esta arquitectura eh, de 360 grados, ¿no? O sea, el diseño no precisamente, no siempre se puede llegar al diseño de la puerta, de la banca, pero sí tratas un poquito como que sí se sienta muy integrado, ¿no? Sí. Ajá.
que el moderno, la Bauhaus, le quita todo lo que es la escultura, la tapicería, la pintura. Claro. El arquitecto se confronta con qué hago con el edificio. ¿Y ahora qué hago, no? Está muy básico esto, ¿no? O sea, y lo probamos en el funcionalismo más radical y vimos por aquí tampoco hay mucho. Hay que hacer algo con el edificio y la iluminación, y la vegetación, y todos tus cuidados. Es parte del manierismo, como bien dices, Joel. Sí, pero al igual que el Renacimiento, el arquitecto no podía ser el pintor ni el escultor, ¿no? Sino contrataba, pero hay una arquitectura integral. En Gropius lo plantea así como arquitectura integral con el diseño gráfico, el diseño industrial. Por eso su escuela nace como diseño industrial, ¿no? Pero integra el gráfico, integra la arquitectura. Ahí es donde se mete la arquitectura. ¿Cómo se va a hacer el diseño industrial? Pues en la estructura, claro, ¿no? Estructura. Claro. ¿Cómo se hace el diseño gráfico? Pues en la escenografía. O las texturas, ¿no? También. Y en la escenografía, sí, finalmente las sombras de la casa del abuelo, pues es una escenografía, ¿no? Sí. Estamos tocando un poquito la Bauhaus. La plaza del migrante. Bueno, aquí la intervención es urbana, pero pues, con una carga básicamente escultórica. Sí, completo. Sí. Perdón. De los escalones, ¿no? para los diferentes niveles de la plaza, las texturas, ¿no? Y básicamente el entorno vuelve a ser lo mismo, no está como muy definido, ¿no? Definido, pero este lugar le da una dignidad a ese entorno. Es al revés. Me comentaba el fotógrafo que no encontraba ángulos donde no sacar el entorno. O sea, de repente, no tanto por no tener entorno, sino porque quería una o dos fotos que fueran de la arquitectura, ¿no? Pero terminamos entendiendo que el espacio era el entorno, ¿no? Sí. Entonces esto nada más es un espacio público que complementa las fachadas finales de una ciudad, ¿no? Pero sí, a mí se me hizo increíble. O sea, sí. La Plaza del Migrante en el puerto de Veracruz es muy importante, la idea del que migró al puerto de Veracruz, bueno, que llegó, ¿no? Es parte como fundacional de la ciudad, es el elemento fundacional. Y a mí estas cajas, yo no sé si tú lo hiciste así, ¿no? Pero yo cuando las vi, dije, es que no te conocía, dije, qué inteligente. Porque el migrante lo que llega es decir, hay lo mismo que dejé atrás, es la misma ciudad. Bueno, sí. Y me enfrento a lo mismo, pero como otra persona. A mí me encantó este proyecto, porque es un tema muy, muy complejo. Muy complejo, inclusive a nivel climático, porque hay un tema ahí de condiciones en las que el mar se mete a la plaza, ¿no? De repente, con las mareas, muy interesante. Y fíjate que las cajas, que creo que, bueno, pues son las que son como que la última línea de defensa, ¿no? Me decía un amigo arquitecto, dice, yo creo que con las cajas estás acotando la arquitectura. ¿Sí? Tú las ves en planta y son como cotas, ¿no? Que estás haciendo del lugar. Pero por el otro lado, Jorge, y te doy toda la razón, son un pretexto, nada más, para enmarcar lo que ya está, ¿no? Sí. Que es la naturaleza. Hay algunas fotos donde pasa un barco, por ejemplo, ¿no? O hay un amanecer también ahí, porque ahí están los amaneceres. Entonces, lo que se volvió la arquitectura, y no por darle a Joel todo el tema del minimalismo, es que sí se volvieron lo mínimo indispensable para poder generar sombra y vista, ¿no? Y poder estar en un lugar. Y resguardo. Y resguardo, claro, sí, un resguardo al tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que a veces es una cosa que no entendemos, ¿no? Yo crecí en los 90s con el posmodernismo saliendo de la escuela y con el deconstructivismo saliendo de la maestría. Tú imagínate nada más esa combinación. Llegamos revolucionados, ¿no? Y yo entendí a lo largo de unos años que eso no era el tema, ¿no?
que el tema un poquito era nuestras raíces como mexicanos. Un día nos dijo un maestro, ¿qué quieren hacer en 10 años? Y yo decía ahí, un escrito, no, pues yo quiero cambiar la arquitectura en México, ¿no? En la maestría. Y me decía, ok, sabes que para cambiar la arquitectura en cualquier lugar, tienes que cambiar a la sociedad para que entiendan tu arquitectura. Yo dije, eso sí está muy cañón, ¿no? Eso sí está más fuerte. Entonces, sí entendí un poquito que estábamos como prestados con tendencias, ¿no? El deconstructivismo, el posmodernismo, todo nos llegaba de Italia o nos llegaba de otro. Entonces, esta onda del regionalismo crítico, que regresa un poquito al tema, a mí me ayudó mucho a entender un poquito a los japoneses, por ejemplo, y sus muros de madera, de papel de arroz, y sus espacios así como que integraban el silencio, por ejemplo, ¿no? Yo les decía, ¿cómo traduces el silencio en arquitectura? El misterio, ¿no? Mucho de lo de Luis Barragán también. Y ahí es donde yo creo que empiezo como a aterrizar esta idea de que la arquitectura en México y bueno, aquí en Veracruz, pues no se trata de explotar, ¿no? De hacer fuegos artificiales, sino un poquito de integrarte, ¿no? Y que eso mismo, por su origen, su originalidad, pues sea lo que dé presencia. Y es un umbral, ¿no? El que cruzas ahí, ¿no? Un poquito entre un lugar y otro. La foto de arriba es un poco truqueada porque uno nunca la va a ver así, ¿no? Realmente, y se ve un poquito excesiva en el trabajo de los materiales. Tiene mucho que ver con el barrio de La Huaca, que está a 3 cuadras atrás, que originalmente era el borde, no era todo esto. Son terrenos ganados al mar, en un momento dado, y tiene mucho que ver con esas texturas, pero en realidad, y hacer un poquito más cálido el lugar, ¿no? Pero en realidad, esta cuestión ya horizontal, ya verlo a nivel horizontal, lo que nos destacan pues son más esas cajas, ¿no? Esos elementos de, y ya tenía yo una escultura muy importante que era el monumento al inmigrante judío, que lo hizo el grupo Architectonic de Jacobo Micha, y ese pues fue una marca muy importante, ¿no? No había nada más que es, bueno, perdón, y una escultura al migrante libanés también, que ahí está también abajo, ¿no? Esa la reubicamos, pero básicamente fue eso, ¿no? Enmarcar las vistas, los escalones. Ah, bueno, bien interesante porque te sientas ahí también, ahí, a ver, sí, es el pretexto, das pretextos, sí, para estar ahí, claro. Ahí están Sí, marcos. el barco, sí, ese es el marcamiento. Y un poquito también la confrontación de estas texturas, ¿no? De la roca, que es algo que es bien amorfo, ¿no? Ahí, y Pero sigue la idea de que están sobrepuestas. sí, y de la ligereza también, creo, ¿no? Aunque están pesadas, que están ahí. Pero están ahí, sí. Hay una foto muy interesante, no sé si por ahí esté, es esa de allá arriba, eh, que, que tiene mucho, la textura de todos esos elementos con el concreto, tiene mucho lo que se ve al fondo, que es San Juan de Ulúa, ¿no? La fortaleza. Entonces, claro, allá logrado con una piedra más, piedra muca, más así, más con una textura de concreto, pero bueno, trata un poquito de acercarse un poco a esa textura, ¿no? Pero ves ahí el reto estructural, Sí, ¿no? sí fue un tema. Digo, Para es que que, veas. insisto, el minimalismo no Tema. es simple, ¿no? Sí, Es muy, no, muy radical. Es radical, por eso es sí, difícil de entenderlo, ya te digo porque que es radical, ¿no? claro. Y bueno, terminamos con la pieza escultórica, La más pequeña. ¿sí? Pero pues ahí también está ese vínculo, ¿no? Entre tu arquitectura y la escultura, ¿no? Totalmente. Entonces, y sobre todo es un cubo reconstruido. Sí, Entonces, el tema de la reconstrucción no implica las formas completas, ¿no? Sino los efectos completos, ¿no? Entonces, es un cubo reconstruido y se puede entender y ver de diferentes maneras, sobre todo con el tema de la luz, la sombra, ¿no? Entonces, las piezas que son complejas, pero a la vez el, el conjunto nos da una imagen simple, sí. ¿no? De dónde se genera. Homogéneo. Desde el punto de vista de percepción,
Eso está. Es que cuando nosotros vemos un objeto, no vemos el objeto como, como un principio, sino como un final. Entonces, nuestra percepción nos hace ver todo el proceso de evolución de ese objeto, ¿no? Entonces, este cubo hecho por planos tiene toda una transición, que eso es lo que hace que este objeto tenga una dinámica del espacio a través de todas esas rupturas y toda esa conservación de sus planos. Acabas de decir la clave un poquito de esto, que se habían hecho, esto es una invitación que se hace cada año por una revista que se llama Glocal, ¿no? Y donde tú creas un escenario, Joel, para hacer unas tomas de fotografía de moda y de accesorios. Pues la revista es de moda, arquitectura y accesorios. Siempre se había hecho un poquito en interiores y como un fondo, esa escultura que se había pedido. Y a mí se me ocurría más como arquitecto que como escultor, pero al final se convirtió en una escultura, que la modelo tenía que interactuar un poco con el objeto. O sea, hacerlo de 3 dimensiones más, ¿no? Entonces, hay fotos donde la modelo aparece atrás, ¿no? Completamente atrás de cada una de estos planos, ¿sí? Y entonces ya es un juego diferente. Esta pieza o estas fotos se tomaron en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, en la tercera sección. Nos tocó un sol maravilloso y si se fijan es el mismo material, es una material de cerámica, realmente no es piedra, pero lo más apegado a la piedra, y tiene 3 tonos diferentes, nada más con inclinar las piezas. Pues para mí fue una gran lección porque a veces no le damos un sentido a las texturas con referente a la orientación, ¿no? Y una textura puede parecer mucho más clara, puede ser más rugosa, dependiendo del lugar en donde estás, ¿no? Entonces eso fue bien interesante. Y bueno, toda una cuestión atrás de influencias, aquí sí fue de 2 cosas muy importantes. Tengo muchas cosas de dibujo, de croquis, que me gusta muchísimo dibujar cosas a veces sin sentido, pero terminan siendo esto, ¿no? Es como una biblioteca. Y esta parte de los 50, ahorita ya terminando de conectar con Matías Geritz, por ejemplo, ¿no? O sea, es una conexión, o Gunther Gerzo, que tiene también unas cosas muy interesantes de geometrías como muy abstractas, de inclinaciones, todo eso me dio un poco la clave, y pues de las estelas, ¿no? Arqueológicas, ¿no? Entonces eso fue un poquito una introspección, este es un trabajo como muy interno, expresado en esta pieza, ¿no? Básicamente. Pues bien, entonces, insisto, pareciera muy simple y entender eso como un minimalismo sería una blasfemia, ¿no? Pero el origen lo tiene, ¿no? Porque ese es, o sea, el terminal, ¿no? Pero el origen sí. Entonces, lo que nosotros reconstruimos es ese origen, ¿no? Y vemos, por más complejo que sea una forma, siempre vamos a ver un cubo, ¿no? Que ese es el origen de esta figura. Pues muy interesante tu obra, insisto, a mí me costó muchísimo trabajo encontrar las referencias, darle una continuidad. Siempre que entro con alguno de los movimientos, es es una, es un reto porque no son iguales, no para nada. Ahora que vamos a tener a Rafael Pardo, pues es otra cosa, completamente distinta a su obra minimalista. Él habla de brutalismo, neobrutalismo, ¿no? Pero se le respeta, ¿no? Muchas gracias. Qué lindo documento. La verdad es que ahora sí me agarraron por sorpresa. Agradecer muchísimo. No había tenido la oportunidad de explorar mi obra a través de los ojos de alguien más y es muy enriquecedor. Me abre muchas ventanas, Joel, también de hacia dónde voy, ¿no? Y que, bueno, generalmente uno va divagando un poquito, ¿no? Pero sí les agradezco esta introspección, ¿no? Y agradecer a la academia, a todos nosotros, un poquito el esfuerzo que se está haciendo para dar a conocer lo que somos todos nosotros, ¿no? Porque a mí me tocó ahorita aquí, pero va a haber
una serie de exposiciones que recomiendo, porque todos ellos gentes muy, muy interesantes, muy importantes en nuestra arquitectura veracruzana. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y quiero como que resumir, ¿no? Creo que en Veracruz somos diversos, ¿sí? No tenemos una forma de hacer las cosas o de pensar las cosas, y eso a mí me agrada muchísimo. Hablaba yo con el arquitecto Pardo alguna vez en una conferencia, y le decía, ¿sabes qué, Rafa? Es que me parece que hasta los climas son diferentes, ¿no? Nos divide ser ciudades costeras, ser ciudades de una cierta altitud, ¿no? De un cierto clima, de latitudes. Entonces, eso nos hace muy, muy diversos, la verdad, y muy dinámicos en la arquitectura que realizamos. Así es que me parece que van a ser muchos, muchos muy, muy interesantes comentarios y presentaciones. Y otra vez agradezco, Jorge, Joel, muchas gracias por recibirme por aquí, y un agradecimiento a la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Veracruz. Manuel, muchísimas gracias y un honor haberte tenido aquí en Diálogos de Arquitectura. Cerramos a las 19:32 del día 6 de febrero esta séptima sesión. Muchísimas gracias, Carlos.